Título 14 para los Navegantes del Magallanes, un equipo que en 6 juegos se impuso a Caribes de Anzoátegui. ¿Dónde estuvieron, José, las claves de este título, ya concentrados directamente en la final del equipo turco dirigido por el boricua Yadier Molina? A tu juicio, ¿dónde se concentró la clave para que Magallanes terminara alzando su corona número 14 en el béisbol profesional venezolano? La gran profundidad en su bullpen, teniendo en cuenta que tenía 2 o 3 abridores como relevistas que podían trabajar de una forma larga, como José Suárez, como Adrián Almeida, en su momento también cuando estuvo en el bullpen el mismo José Félix Torres. Y también yo creo que el gran manejo de situación ante las adversidades de los Caribes de Anzoátegui. Caribes, estaba viendo yo una estadística que yo creo que eso es para hacer un post incluso en Diamante 23, te tiro esa data. Buena porque ahí. Caribes fue el equipo que más veces tuvo bases llenas en una final de la LVP y que menos producción tuvo al tener esa cantidad de bases llenas. Por juego tuvo un promedio de 3 bases llenas por compromiso. Estamos hablando de que son 9 corredores nada más en bases llenas. Y si fueron 6 juegos, estamos hablando de que casi fueron 50, 60 corredores en posición de anotar, nada más en bases llenas en una final, de las cuales ni siquiera el 10% fueron carreras. Eso fue lapidario. Eso obviamente tiene que ver también con el gran manejo y cómo trabajaron a Balbino Fuenmayor, MVP de la liga. Tuvo un slump lamentablemente para Caribes en el peor momento de la temporada, pero lo trabajaron de una forma increíble. Abajo y afuera, abajo y afuera. Nunca salieron de allí. Y Balbino obviamente nunca pudo realizar esos ajustes, pero Balbino se fue de 26-3. El cuarto bate terminó siendo ayer sexto bate. No te produjo ni siquiera 5 carreras en todo el round robin. Ahí, para mí ahí estuvo la clave. Porque Caribes batió. Ayer conectó 13 hits, pero fueron 6 carreras. Porque nunca llegó ese batazo de 4 esquinas o ese doble barrebases. En ese sentido, yo creo que eso fue gracias también al mérito de Magallanes, del trabajo de picheo de Miguel Sokolovich y de todo el cuerpo técnico de Yadier Molina. Definitivamente hay que apuntar allí el trabajo del cuerpo técnico para este triunfo de los Navegantes del Magallanes. Yo le sumo a esta conquista de la nave obtener 3 triunfos en Puerto La Cruz. No ganaron los Caribes. Si lo quieres añadir como tú quieras, si es para clave para Magallanes o fue la clave de la derrota de Caribes, pasó por allí, pasó por el chico Carrasquel. No puedes imponerte en una final si no ganas ni siquiera uno de 6 como anfitrión, entendiendo que fueron 6 juegos y 3 de ellos se disputaron en la casa de los Caribes de Anzoátegui, a quienes le faltó sin duda alguna ese batazo oportuno. Habrá para Caribes, lógicamente, las cuentas, el balance de cómo no se manejó el slump de Balbino. Hoy se le achaca gran parte de esa responsabilidad al jugador más valioso, al productor del año o coproductor del año junto con su compañero Hernán Pérez. Era batazos y los batazos los ganó el equipo de los Navegantes del Magallanes, precisamente con un hombre que terminó siendo el más valioso de esta final en Leandro Cedeño. 14 remolcadas, 4 cuadrangulares, se montó al equipo al hombro. Las apariciones, mira que es difícil entender cómo se puede ganar con un outfield netamente improvisado, lleno de infielders, de jugadores que tenían mucho tiempo sin disputar la posición, variando jugadores en el campo corto. Ayer Renato Núñez fue right field, primera vez en su carrera que jugó como right field. Lo de Magallanes tiene pinceladas de distinto, porque una vez consigue equipos que son quizás muy sólidos en una línea central. Lo viene protagonizando Gorkis Hernández, por decir un nombre, en recientes playoffs en Venezuela, un general del centerfield. ¿Cuál era el general del centerfield de los Navegantes del Magallanes? Ahí sí, crédito a Sandy León como receptor, que le echó una mano tremenda a ese picheo y además entonces aportó algunas cosas con su bate. Runet Odor, desde que volvió
en el round robin se hizo presente con su bate para los Navegantes del Magallanes, y de allí en más todas las cuentas, y debo anotar la cuenta incluso a la gerencia, no se construyen títulos si no hay trabajo desde la oficina. Y la de los Navegantes del Magallanes. Yo pude conversar con Federico Rojas, gerente deportivo de los Navegantes del Magallanes, y yo creo que para mí el mejor gerente deportivo en Venezuela, porque ha tenido éxito en diferentes disciplinas en Venezuela. Y este era su primer año con los Navegantes del Magallanes. Obviamente, al ser tu primer año, tú tienes que tener cierta cautela a la hora de tomar decisiones, porque te puedes precipitar a la hora de tomar esas mismas decisiones. Pero a él no le tembló el pulso. Y yo le pregunté cuál fue la clave o qué hizo que tomaran la decisión de destituir a Eduardo Pérez cuando estaban 5-14, de cambiar el hitting coach, hermano de Andy Chávez, teniendo en cuenta que eso capaz podía generar cierta tensión dentro del equipo, y cuál fue la clave y la decisión para decir Yasiel Puig no vuelve más. Es Yasiel Puig, pero el equipo engrana mejor sin Yasiel Puig. Y él me dijo, porque nosotros sabíamos que con este grupo podíamos ser campeones, pero la hora de separar la amistad del negocio es algo fundamental para tomar decisiones. Y en este negocio uno tiene muchos amigos, pero a la hora del té, esos amigos no van a salir a respaldarte cuando las cosas salgan mal, porque el fanático no va a ver eso. El fanático Lo que va a ver es si tu equipo gana o pierde. Y Magallanes es una institución muy grande. Entonces, cuando él dio esa reflexión, yo me quedé así como que hay que tener guáramos para hacer lo que hicieron, porque movieron la mata, como diría Leonte, que debe estar por ahí en Guadalajara ya en este momento comiéndose unos tacos. Movieron la mata 2 veces, y las 2 veces que la movieron en el momento justo, y gracias a eso es que hoy son campeones. Porque hay que recordar también los movimientos en el draft de sustituciones, Gilberto. Todo el mundo criticó a Magallanes porque ¿por qué Wilfredo Tovar? ¿Por qué otro infield? ¿Por qué Leandro Cedeño si ni siquiera jugaba con los Leones del Caracas? Si tenían a Renato Núñez, ¿dónde van a poner a Leandro Cedeño? Entonces tú vienes y dices, todos los movimientos al final engranaron a la perfección, porque ellos sabían que esas piezas iban a ser fundamentales para lo que consiguieron, sin dejar de lado lo de Adrián Almeida. No, te digo, iba a completar allí, iba con lo de Almeida, o sea, la manera como se reforzaron, el tino que tuvieron para las escogencias, a mí me resultó clave en este título número 14 de los Navegantes del Magallanes. Por cierto, Yadier Molina, primer manager boricua en ganar en Venezuela, casualmente pasa el mismo año que un manager venezolano gana en la Liga Roberto Clemente de Puerto Rico en la figura de Omar López. Ambos, tanto Molina como López, dirigentes de sus naciones para el Clásico Mundial de Béisbol